Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos ustedes. Qué bueno volver a estar este tiempo precioso, maravilloso, de parte de nuestro Señor, estos tiempos tan lindos que Dios nos da a nosotros en su amor y en su misericordia, para que podamos estar nosotros todo este tiempo siendo edificados, siendo construidos en el Espíritu, en la verdad, en la profundidad gloriosa de la palabra del Dios Todopoderoso. Un saludo muy especial para todas las personas que están en este momento uniéndose a esta transmisión, que se van conectando también, y que, como lo hemos hablado durante todo este tiempo, el deseo de Dios de que podamos nosotros tener es un mismo sentir en nuestro espíritu, un mismo sentir para que el Dios Todopoderoso se convierta en lo más grande, en lo más real de cada una de nuestras vidas. Un abrazo para todas las personas allí en sus casas, en sus familias, en sus hogares. La iglesia que se reúne, como dice el Señor en su palabra, la iglesia que se reúne en casa. Muy bien, vamos a continuar entonces todo este tiempo pidiéndole al Señor su guía, pidiéndole al Señor su instrucción, pidiéndole al Señor que nos dé la alegría de poder estar atentos a lo que Él ayer nos dio la alegría de poder iniciar a través y por medio de su palabra. Un saludo muy especial para todos ustedes, que el Dios Todopoderoso nos dé a nosotros la alegría de poder estar caminando conforme el destino y el propósito que Dios trazó para con cada una de nuestras vidas. No olvide que el deseo de Dios es que cada vez más y más el carácter de su Hijo, la vida de su precioso Hijo, se esté viendo y se esté manifestando en cada uno de nosotros. Muy bien, quiero entonces que donde se encuentra disponga su corazón, disponga su vida, que todo lo que usted cree que nos pueda distraer, podamos estarlo presentando delante de Dios, aquietarlo para que podamos nosotros en esta tarde disfrutar del amor de un Dios tan precioso como nuestro Señor, de un Padre tan amoroso como nuestro Padre eterno en gloria. Muy bien, iglesia hermosa del Señor, entonces vamos a empezar este tiempo orando, dándole gracias a nuestro precioso Dios glorioso y maravilloso. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta tarde, en el nombre precioso, maravilloso de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu cariño, gracias por toda tu bondad, bendito Padre Celestial, por este tiempo precioso que tú nos das, por la invitación maravillosa que tú nos concedes a nosotros, Dios eterno de los cielos, para poder venir, Señor, y abrir el corazón delante de ti, Dios eterno de los cielos. Padre, que esta tarde, Señor, tu palabra corra, que tu palabra sea glorificada, que tu palabra halle cabida en nuestros corazones, Dios eterno de los cielos, y que tu palabra se convierta, Señor, en ríos de aguas vivas al interior de cada uno de nosotros, bendito Padre Celestial. Que nos des la alegría, Señor, de poder estar disfrutando y de poder estar abrazando, Señor, el espíritu de esta palabra, oh Dios eterno de los cielos. Prepara nuestras vidas, abre, Señor, nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor, pero abre también, Señor, nuestros corazones, Dios eterno de los cielos, Padre. Que nuestros corazones se abran para poder percibirte a ti, que nuestras vidas se rindan, Dios eterno de los cielos, para poder, oh Dios Padre Celestial, estar disfrutando del amor de un Dios tan extraordinario como nuestro Dios eterno en gloria. Padre, gracias, quedamos contigo en esta tarde, Señor, en tu bendita, gloriosa y maravillosa presencia, confiados, Señor, con la seguridad y con la certeza de lo que tú dices en tu palabra, oh Dios eterno de los cielos, que el que empezó en nosotros un día la buena obra, él mismo la acabará y la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Quedamos muy agradecidos contigo, Dios eterno de los cielos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, muy bien, iglesia hermosa del Señor. Un gran abrazo nuevamente para todos ustedes, las personitas que se están sumando, los que sabemos se sumarán también por el trabajo que sé cada uno de ustedes a la hora de poder reproducir esta palabra que Dios nos está entregando y que nos está dando a nosotros día a día y momento a momento, para que también otras personas puedan estar abrazando el consejo precioso de nuestro Señor. Muy bien, hemos venido considerando entonces a través de la palabra del Señor cómo Dios nos presenta a través de la iglesia de Tesalónica o de los tesalonicenses el ejemplo de la iglesia que Dios tanto anhela, el ejemplo de la manera como quiere Dios que la iglesia en este tiempo pueda estar caminando, el ejemplo de cómo Dios en estos tiempos donde estamos nosotros viviendo, enfrentando el anhelo de Dios de que se pueda establecer una iglesia conforme el corazón de nuestro Dios eterno en gloria. Entonces, una vez más quisiera pedirle que me acompañe por favor a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses,
y vamos a estar viendo en el capítulo número 1, del verso número 2 al verso número 10. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 1, y del verso número 2 al verso número 10. Muy bien, iglesia hermosa del Señor. Entonces, mientras usted la va ubicando, es darnos cuenta que esta iglesia o esta carta que Pablo le envía a la iglesia de los tesalonicenses es considerada la primera iglesia a la cual él escribe por fuera de Israel. Sabemos nosotros que allí en Europa es de las primeras iglesias que Dios le da la alegría de poder levantar y de poder instruir. Entonces vamos a estar viendo una vez más, para que entremos en el contexto de todo esto, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo número 1, del verso número 2 al verso número 10. Dice el Señor en su palabra: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muy bien, preciosa iglesia del Señor, la palabra de Dios una vez más está bendecida. Muy bien. Estábamos considerando entonces el hecho precioso de parte de Dios de poder estar viendo en la carta a los tesalonicenses, en su primera carta, en el capítulo 1, una iglesia de ejemplo para los creyentes de aquel momento, pero una iglesia que debe de convertirse también para nosotros, la iglesia en la actualidad, en una iglesia donde nosotros podamos estar abrazando el modelo a seguir, la vida tan extraordinaria que Dios les permitió vivir allá a los tesalonicenses en medio de circunstancias adversas, en medio de persecuciones, en medio de gobiernos hostiles, implacables, y también en medio de una religiosidad que hasta el día de hoy el mundo entero, y dentro de ellos la iglesia del Señor Jesucristo, entonces está experimentando. Entonces veíamos que la iglesia se enfrentó a dos problemas en particular. Número uno, un problema político. Ustedes saben que en el tiempo de los César, para ellos no consideraban que alguien se estuviera levantando a formar un reinado, un reino totalmente establecido allí. Ellos no consideraban eso en su mente ni en su corazón. Entonces lo que hacían era perseguir a los cristianos, perseguir a la iglesia en aquel momento. Pero nos dimos cuenta también de un serio problema que enfrentó la iglesia en Tesalónica, y fue en la parte religiosa. Como las personas que estaban allí, inclusive los sacerdotes, daban cartas y las avalaban para que la iglesia de aquel momento fuera perseguida. Pero en medio de todos esos aspectos, de esa persecución, de esas circunstancias difíciles, de esas circunstancias adversas, la iglesia se sostuvo, la iglesia estuvo en pie, la iglesia en medio de gran tribulación recibió esta palabra con gozo, y no puede olvidar que se convirtió en una iglesia de bastante influencia. Lo hablamos ayer con esta palabra, una iglesia pandémica, donde llevaron la palabra del Señor, donde transmitieron el evangelio, donde la palabra fue divulgada y los corazones fueron totalmente
transformados. Las vidas se rindieron totalmente a la grandeza, al señorío y al poder de nuestro Señor Jesucristo. Y estábamos viendo entonces allá en el versículo número 3 que esta iglesia, cuando Pablo está escribiendo allí, dice que se estaban acordando sin cesar delante del Dios y Padre de la obra que ellos habían ejecutado, de la obra de la fe, recuerden, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y estas grandes verdades, estos tres aspectos, ayer los estuvimos considerando. Y solamente quiero hacer aquí un pequeño aporte en estos aspectos. Esto es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Porque no solamente es el mensaje para la iglesia de Tesalónica y en las únicas áreas en que ellos se movieron. También en estas áreas es importante que la iglesia del Señor Jesucristo en la actualidad pueda caminarlas y respirarlas. La obra de vuestra fe. Ya, y por la palabra entendemos que una fe sin obras es una fe muerta. Y Dios nos habla a nosotros que todo lo que fue hecho por nosotros, esta salvación tan grande, ahora nosotros necesitamos mostrar esta salvación, manifestar este regalo precioso que Dios en Cristo Jesús determinó para cada una de nuestras vidas, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. La palabra que emplea el Espíritu de Dios allí a través del apóstol Pablo para trabajo es la palabra ergón. Y ergón tiene que ver no con el trabajo y el esfuerzo físico, no con esa parte, iglesia hermosa del Señor. El Señor está mostrando allí esa palabra trabajo, ergón, el trabajo de vuestro amor. Es un trabajo, es un esfuerzo, pero en la gracia del Señor. Un esfuerzo que te produce a ti descanso. Este es un esfuerzo que te produce a ti plenitud. Este es un esfuerzo que te produce a ti reposo. No es el trabajo humano, como durante años a la iglesia la introdujeron, en el esfuerzo humano. Las cosas humanas las llevaron solamente a resultados y nos olvidamos fue del fruto. Porque hoy la iglesia está adoptando muchas cosas de afuera del sistema. Afuera del sistema se preocupa por los resultados, pero no debería de ser así en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor necesita estar centrada en el fruto, la evidencia, la manifestación del carácter del Señor, el fruto del cual el Señor revela en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo número 5, el fruto de ese espíritu expresado, el fruto de ese espíritu manifestado a través de cada una de nuestras vidas. Entonces, ese trabajo consiste en eso, el trabajo de vuestro amor, ¿sí? O sea, el esfuerzo, pero en la gracia del Señor, bajo la dirección, bajo el liderazgo del Espíritu Santo de Dios. No es nuestros programas humanos, no es nuestra programación en nuestro propio esfuerzo, no, iglesia. Es la dirección del Espíritu del Señor, es la frescura de la presencia de Dios para que todo produzca entonces fruto, para que evidencie fruto. La iglesia no ha sido llamada desde este punto de vista para que se angustie por los resultados, porque cuando nos metieron en resultados, convertimos y redujimos la iglesia a algo totalmente institucional. Y la iglesia que el Señor revela en su palabra no es algo institucional. La iglesia que Dios revela en su palabra es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es el cuerpo de Cristo, el vehículo espiritual por el cual el Dios Todopoderoso se ha de mostrar y se ha de manifestar. Entonces, esta es la invitación de Dios para con cada una de nuestras vidas. Dios realmente está esperando de nosotros que podamos abrazar la importancia de que el fruto, el carácter de Cristo se esté mostrando. La gente allá afuera, iglesia, lo único que necesita ver de nosotros es la manifestación de su Hijo Jesucristo, el carácter de Cristo, la misericordia de Cristo, el amor de Cristo, la bondad de Cristo, esa forma extraordinaria de Cristo poder modelar a su Padre. Eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Tesalónica, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo habló a la iglesia de los Corintios en la primera carta, capítulo 13, verso 13, hablando acerca de la fe, de la esperanza y del amor. Aquí está una vez más
El Señor mostrándonos a nosotros en la iglesia de los tesalonicenses la importancia de estos tres factores allí, iglesia preciosa de Dios. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza. ¿Pero en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, dijimos también en el verso 4, y ahí fue donde quedamos ayer, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y nos decía el Señor que nosotros fuimos elegidos por amor. Sí, entonces, por el amor que el Padre Todopoderoso siente por nosotros y nos expresa a nosotros, es que tú y yo fuimos elegidos. No fuimos elegidos por nuestra necesidad. Ahora, el Padre espera que nosotros reaccionemos así, que a la hora de acercarnos a Él no sea por necesidad. O sea, estoy buscando al Padre, me estoy acercando al Padre para que Él me haga este milagrito. Me estoy acercando al Padre para que Él me abra esta puerta. Me estoy acercando al Padre para que Él cambie este carro o cambie esta cosa. Esos son solamente subproductos de todo lo que Dios quiere. El Señor le llama a eso añadidura. La esencia, mis amados, de todo esto que Dios nos permite a nosotros en Cristo Jesús, es que a la hora del Padre hacernos entender que fuimos elegidos por amor y que el Padre quiere que así nosotros correspondamos a Él, que a la hora de venir en pos de Él, nuestra mayor prioridad o nuestro corazón también pueda entender esto: nos acercamos a Él por amor, no por lo que Él nos pueda dar a nosotros. No me acerco a Él queriendo buscar la mano de Él. Me acerco a Él sabiendo que pegado y aferrado a su vida y a su corazón, más de Cristo se puede ver en mi vida. Sabiendo que cada vez más y más, siendo conscientes de la presencia de Él, exponiéndonos delante de su presencia, más del carácter de Cristo, más del fruto de su Espíritu, puede verse a través de cada uno de nosotros. Entonces, así como el Padre nos eligió a nosotros por amor, porque la elección está determinada por el amor de ese Padre, no fue por algo que nosotros hubiésemos hecho, solamente fue por su amor, iglesia hermosa de Dios. Y esto tenemos que abrazarlo nosotros y necesitamos entenderlo. Pero el Padre ahora quiere que nosotros, a la hora de acercarnos, lo hagamos de la misma manera, correspondamos en amor, que cuando nos acerquemos no sea queriendo buscar algo de Él, que cuando nos acerquemos sea para ser llenos de alguien, y ese alguien es su precioso Hijo Jesucristo. Y una vez más, para esto nosotros fuimos creados. Y esta es la manera como la iglesia de Tesalónica se está moviendo en aquel tiempo. Recuerda, en medio de gran persecución, en medio de gran tribulación. Y con esto claro, entonces dice el versículo número 5, pues nuestro evangelio, dice, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Y quiero que escuche esto: y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, en plena certidumbre. Déjame decirte que cuando se viven circunstancias adversas, difíciles, circunstancias que le traen al corazón de los seres humanos y muchas veces a la propia iglesia del Señor interrogantes, el Señor dice en su palabra que esta iglesia de Tesalónica recibieron la palabra en plena certidumbre, en plena certeza, en plena confianza. Ellos, por la persecución que estaban viviendo, no retrocedieron. Por las cosas que estaban pasando, no tomaron la decisión de no continuar presentándose en delante del Señor, que muchas veces es lo que sucede en el pueblo del Señor Jesucristo, que frente a las circunstancias que vivimos, frente a las cosas que estamos viendo nosotros, las noticias que escuchamos, la declive socioeconómica, todas las circunstancias que el mundo entero está viviendo, y dentro de ellos nosotros, la iglesia, muchas veces muchas personas lo que hacen es retroceder, soltar, tirar la toalla, ya no seguir con la misma intensidad, ya no seguir con el mismo amor, ya no seguir con la misma frescura del Espíritu. Esta iglesia de tesalonicenses nos muestra a nosotros el deseo del corazón del Señor con nosotros, la iglesia. Estas personas recibieron todo esto con plena certidumbre. Nada los hizo retroceder. Una vez más,
una iglesia pandémica. Su único objetivo, su única prioridad, su única razón de ser era llevar la palabra, mostrar a Cristo. Ellos entendieron que ellos no recibieron algo. Ellos lo que recibieron fue a alguien. Ellos no mostraron a algo. Ellos mostraron a alguien, mostraron la vida de Cristo, mostraron el carácter de Cristo, mostraron la dulzura de ese Rey glorioso, mostraron la esperanza, mostraron el amor, mostraron la fe a través de cada una de sus vidas. Plena certidumbre. Escúchame esto, por favor. Cuando una persona experimenta este tipo de certeza, la plenitud de esta certeza, plena certidumbre, todo lo que nosotros hagamos en el Señor, por el Señor, lo vamos a hacer con amor y lo vamos a disfrutar. Cuando una persona no disfruta de lo que Dios le está permitiendo, esa persona se va a sentir una esclava. Cuando alguien no disfruta de su trabajo, esa persona se va a sentir, la impresión va a ser de esclavitud. Cuando una persona no disfruta estos momentos de recogimiento, de confinamiento, esa persona en su casa se va a sentir prisionera, como en una cárcel, porque no está disfrutando, porque no tiene plena certeza, plena certidumbre. Así hay gente en el pueblo de Dios. Cuando las personas que Dios ha estado llamando por amor, las ha elegido por amor, no entendemos esto de la plena certeza, de la plena certidumbre, y empezamos a hacerlo todo de nuestras fuerzas, lo que estamos haciendo, lo que se nos ha delegado a nosotros, cuando no lo disfrutamos, vamos a tener la impresión de que somos unos esclavos allí, de que estamos prisioneros, de que somos unos reos. Y por eso hay mucha gente en el pueblo de Dios que, aunque sirven, no disfrutan y se convierten en esto, iglesia hermosa del Señor, en gente prisionera. Y yo oro a Dios para que cuando Dios nos dé a nosotros la luz verde de volvernos a congregar, no estemos diciendo solamente qué rico ir a la iglesia. Ayer lo hablábamos, que nuestro deseo sea ser esa iglesia, ser una iglesia como la de los tesalonicenses. Sí, la obra, que la gente vea la obra de nuestra fe, que la gente vea el trabajo de nuestro amor, y que la gente vea también en nosotros la constancia de esta esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Que la gente vea que lo que hacemos lo hacemos por amor, que disfrutamos de lo que Dios nos ha puesto, que no somos de los que estamos entregando lo que se nos ha delegado a nosotros, que estamos sencillamente entregando porque no me sentí bien con esta persona, porque esta persona me miró mal. No, iglesia hermosa de Dios, esta gente de Tesalónica tenía plena certeza. Ellos entendieron que se trataba de Dios. Ellos no dejaron a un lado lo que se les había encomendado. Ellos no dejaron las cosas que de parte de Dios ellos recibieron en cuanto al servicio. Ellos tenían plena certeza, plena certidumbre, y disfrutaban de lo que Dios les había encomendado. Disfrutaron del evangelio que les fue dado a ellos, del evangelio que ellos recibieron, de la vida de Cristo que ellos recibieron. Y lo que hicieron fue mostrarla. Lo que hicieron fue expresarla. Lo que hicieron fue darla a conocer con gozo, con alegría. Entonces, una vez más, cuando una persona no lo disfruta y no tiene plena certeza de lo que Dios le ha dado, esa persona se va a sentir en el lugar que Dios le ha permitido para que sirva, para que manifieste el amor del Señor. Se va a sentir que la están esclavizando, como no puede disfrutar. Y para esa persona es más fácil entregar lo que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque puso su atención en otras cosas. Puso su atención en las flaquezas, en las fragilidades de otros hermanos de la congregación. Y Dios no quiere eso con nosotros. Dios quiere que nosotros centremos toda nuestra atención en el Señor. Dios quiere que nosotros abramos el corazón a ese ser sublime y extraordinario. Esta iglesia de Tesalónica es un ejemplo para nosotros, preciosa iglesia de Dios. Hoy día, al igual que Pablo, nosotros la estamos recordando también, diciendo: Señor, gracias por esa plena certeza que tú les diste a ellos, Señor. Y en esa plena certeza, entonces uno puede estar caminando. ¿Te das cuenta? Con la mirada al cielo, con la frente erguida, con ganas, con deseos de poder estar mostrando y de poder estar dando a conocer a ese ser
que por el Espíritu de Dios ahora nos habita. Presentar es las riquezas de este glorioso evangelio. Presentar esta palabra gloriosa y maravillosa. Versículo número 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y Pablo habla en un contexto, recuerden allá en Hechos 17, cuando está en Atenas Pablo, en medio de circunstancias hostiles, de religiosidad, porque Pablo mismo estaba hablando de eso. Había un movimiento también gnóstico, estaban los epicúreos también allí, lo mismo que en Tesalónica. Había una corriente dogmática, había una corriente gnóstica también allí que había sido introducida, pero ellos no centraron, la iglesia no centró su atención en eso. La iglesia centró su atención en que nosotros en la actualidad necesitamos centrar nuestra atención. Una vez más, Dios no puso a la iglesia sobre la faz de la tierra para que aguante. O sea, Dios no hizo esto, iglesia, escúchame por favor. Dios no nos puso a nosotros, Dios no nos salvó a nosotros y nos dijo, bueno, miren a ver cómo se defienden. No, iglesia, Dios nos salvó a nosotros en Cristo Jesús, la manera legal. Y Dios ahora lo que desea y anhela es que nosotros entendamos que la iglesia siempre, el pueblo del Señor, siempre ha estado en las circunstancias críticas de la humanidad. Dios siempre ha puesto su pueblo, siempre ha estado su pueblo siempre ha estado allí para que sea un referente. De hecho, la humanidad no ha sido del todo destruida por el amor de Dios a ese pueblo, porque Dios puso a ese pueblo sobre la faz de la tierra, no para que resistiera las debacles económicas, no para que resistiera la declive espiritual. Miren a ver cómo aguantan ahí las pandemias, los terremotos, las cosas que nosotros en la actualidad estamos viviendo. No, iglesia, Dios puso a la iglesia sobre la faz de la tierra con un propósito, para que seamos un estilo de vida, para que seamos un reto, para que seamos una expresión de la grandeza del Señor, del poder del Dios Todopoderoso, en plena certidumbre. Sabemos que es verdad lo que está sucediendo en el mundo entero, pero tenemos plena certeza, plena certidumbre, que aquel que nos llamó a nosotros, nos llamó por amor, nos eligieron por amor, para anunciar las virtudes, como dijo el apóstol Pedro, allí en esa epístola, de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Este es el deseo de Dios. Tú y yo fuimos puestos sobre la tierra, mis amados, no para estar soportando las inclemencias de este sistema, no. Tú y yo fuimos puestos sobre la faz de la tierra porque Dios determinó un propósito eterno en su pueblo. Y ese propósito es, una vez más, mostrar al Dios Todopoderoso, manifestar al Rey eterno en gloria. Entonces es lo que el Señor está diciendo allí en el versículo número 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra. Mira esto, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Mire cómo la recibieron, con gozo del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta, iglesia hermosa del Señor? En medio de un ambiente no adecuado, dice la palabra, en medio de gran tribulación. ¿Cómo recibieron esa palabra? La recibieron con gozo del Espíritu Santo. Esta iglesia en Tesalónica entendió, abrazó lo que les entregaron, abrazó lo que ellos recibieron. ¿Y qué fue lo que recibieron? Lo que recibieron no es como normalmente la iglesia hace a levantar la mano. Yo lo recibo, yo lo recibo. No, iglesia. Allí la expresión del Espíritu para esa palabra recibir fue que ellos, cuando escucharon el Evangelio, lo tomaron. Ellos valoraron esa palabra y lo que hicieron fue amarrarlo a cada una de sus vidas. Sí, ciñeron sus lomos y caminaron en pos del Dios Todopoderoso. De eso se trata eso. Eso de recibir el vocabulario evangélico, que tiene que ser también quitado de nosotros, el del esfuerzo humano, para poder abrazar la vida en el Espíritu, para poder abrazar la diferente naturaleza, la vida que el Señor Jesucristo nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Y recibieron la palabra, dice, en medio de gran tribulación.
Ojo con esto que les decía ayer, la importancia de que históricamente entendamos que esta carta fue escrita entre el año 51 y 52 después de Cristo. Y nosotros sabemos que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, sí, por el Imperio Romano a través de las tropas de Tito. Eso usted y yo lo sabemos, y usted puede ver en la historia de allí del año 70 después de Cristo, en la historia de Flavio Josefo, el historiador, todos los acontecimientos, ¿sí? Persecuciones, hambres, los terremotos, lo que ayer hablaba. O sea, en otras palabras, esta iglesia de Tesalónica recibió mucho de lo que Jesús habló en Mateo capítulo número 24. Siempre ha sido así. Siempre han estado las pandemias. Pregunta, por favor. Mira la historia atrás. La iglesia ha estado en medio de todo eso. Siglo 3, siglo 8, siglo 13. Tú te puedes estar dando cuenta. Mira en este siglo también. ¿Y qué ha sucedido? La iglesia está en pie. En medio de circunstancias, en medio de sistemas económicos que no son los mejores. La iglesia siempre ha estado ahí. ¿Por qué? Porque la iglesia no depende de este sistema. La iglesia depende de la grandeza de nuestro Señor. La iglesia depende del sustento y la provisión del Dios Todopoderoso. Pero ¿qué necesito tener yo? Plena certeza, plena convicción, plena certidumbre de lo que yo he recibido, mis amados. No es sola, ellos no recibieron. Aquí dice qué fue lo que recibieron, verso 6. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra. Ellos no recibieron un versículo. Ellos no recibieron un tratadito, mis amados. Ellos recibieron fue la palabra del Dios Todopoderoso. ¿Te das cuenta? No recibieron un versículo, no recibieron una frase, no recibieron un tratado o una cartillita. Ellos recibieron la palabra que tiene poder, la palabra que tiene autoridad, la palabra que ha sido determinada por Dios para con cada una de nuestras vidas. Dice, en medio de gran tribulación. Y mire cómo la recibieron. La recibieron con gozo del Espíritu Santo. Dime si no son estas las características de la iglesia que Dios tanto anhela en este tiempo. La recibieron con gozo. Y no hay nada más extraordinario cuando la palabra se recibe así, iglesia. Cuando la palabra la recibimos con gozo del Espíritu Santo de Dios. Cuando la palabra se recibe con gozo, ya tú no te vas a sentir un esclavo en lo que Dios te ha permitido. Cuando la palabra la recibo con gozo, ya tú no vas a querer soltar lo que se te ha encomendado, lo que se te ha delegado. Tú lo vas a abrazar y tú vas a entender maduramente en el Señor que lo que tienes no es porque ningún hombre lo hizo. No fue el hombre el que te eligió, ni a ti ni a mí. Fue Dios el que nos eligió. Y nos eligieron, mis amados, por amor. Recuerda, fuimos elegidos por amor. Y así el Padre quiere que nosotros le correspondamos. Padre, vengo delante de ti, Señor, no queriendo buscar tu mano, sino tu rostro, queriendo buscar tu corazón, Señor, queriéndome pegar a ti, Señor. Esa palabra buscar, una vez más, tiene que ver con la correspondencia de que Él nos encontró a nosotros primero. Y ahora en gratitud yo me acerco cada momento más y más en plena certidumbre a Él, sabiendo que Él tiene el control de las cosas, sabiendo que me eligió por amor, no porque yo lo mereciera, sabiendo que me puso para recibir la palabra, no un tratado, sino la palabra del Dios Todopoderoso, mis amados hermosos del Señor. Y esta es la invitación de Dios para su pueblo, la invitación del Señor para su iglesia. Verso número 7, de tal manera que habéis sido ejemplo, miren esto, a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Una iglesia ejemplo, una iglesia de testimonio, en medio de lugares y de ambientes no gratos, en medio de persecución, en medio de problemas políticos, en medio de problemas religiosos, en medio de circunstancias adversas. Un ejemplo de iglesia para tu vida y para la mía. La pregunta es, ¿se puede ser ejemplo en estos tiempos?
podemos modelar la vida de Cristo, podemos modelar el carácter de Cristo, podemos abrir este corazón al Señor, podemos ser de testimonio para esta ciudad, para esta tierra tan ávida y tan urgida de nuestro Dios eterno en gloria. La respuesta es sí lo podemos hacer, pero necesitamos recibir la palabra. Necesitamos, mis amados, continuar en la obra de nuestra fe. Necesitamos continuar en el trabajo de nuestro amor. Y necesitamos continuar en la constancia, en la esperanza, en nuestro Señor Jesucristo. Cuando entiendes que fuiste elegido por amor, que no fue porque tú levantaste la mano o porque hiciste una oración, sino por amor. Te salvaron, te escogieron, te eligieron por amor. Entiéndelo, por favor. Te eligieron por amor. Así el Padre quiere que yo corresponda. Me acerco a ti, Padre, por amor. No estoy buscando alguna cosa, Señor, tuya. No, Señor, te anhelo es a ti, te deseo es a ti. Y estos tesalonicenses, esta iglesia en Tesalónica, como actualmente se llama Tesalónica, lo que hicieron fue recibir la palabra del Dios Todopoderoso. Y el Señor dice que se convirtieron en un ejemplo. Imagínate, un ejemplo. La gente quería acercarse al Señor. La gente quería conocer a Dios a través de sus vidas. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque lo que recibieron no fue algo. Lo que recibieron fue a alguien, la palabra viva. No recibieron versículos. No recibieron una frase bonita. No recibieron un tratado. Ellos recibieron a alguien, la palabra de vida, la palabra encarnada. Ellos lo que hablaban lo vivían y eso causó un impacto en los corazones. Una vez más, una iglesia pandémica. La gente quedó impregnada de la fragancia del Dios Todopoderoso. La gente quedó impregnada de la dulce y fresca presencia de nuestro Señor Jesucristo. Para esto fue que nos llamaron iglesia. Para esto fue que nos llamaron a nosotros. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Verso 8. Porque partiendo de vosotros, partiendo de ellos, ha sido divulgada la palabra del Señor. ¿Te das cuenta? ¿Qué fue lo que ellos empezaron a divulgar? La palabra de Dios. No los programas del hombre, no los sistemas del hombre. Ellos empezaron a divulgar, pero divulgar no solamente es dar un mensaje. Divulgar fue que ellos mostraron ese mensaje. El evangelio no es algo que yo predico. El evangelio es alguien que nosotros mostramos. Divulgar tiene que ver con eso. No es solamente un mensaje que doy, sino una vida que se manifiesta a través de nosotros. Porque este evangelio no es algo. Este evangelio es alguien, iglesia hermosa del Señor. Tesalónica lo entendió. La iglesia de tesalonicenses se convirtió en un ejemplo, en una iglesia pandémica. Ellos divulgaron la palabra. Ellos no dieron un mensaje. Ellos mostraron ese mensaje. No solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Imagínate este testimonio de iglesia. No tuvieron que hablar nada. Solamente lo que dice el Señor, vuestra fe en Dios. Ellos vieron, la gente vio que estas personas tenían plena certeza, que la fe de ellos no era una fe yerta y muerta y fría. Ellos vieron que la fe de esa iglesia en Tesalónica era una fe en acción. Ellos lo que oían del Señor, ellos lo hacían, ellos lo vivían, ellos lo caminaban, ellos lo respiraban, ellos tenían plena certidumbre. Por eso no hacían las cosas por hacerlas, ellas lo hacían por amor. Era un deleite dar este mensaje, era un deleite para ellos servir. Iglesia hermosa de Dios, no podríamos seguir siendo los mismos ahora que nos den luz verde para congregarnos. Necesitamos divulgar este mensaje. Pero ahora el Señor nos está diciendo a nosotros que se extendió, de modo que nosotros no tuvimos necesidad de hablar nada. Imagínate, tremendo ejemplo, tremendo testimonio. Ahora damos gracias a Dios que a través de estos medios y de estas redes la palabra se ha extendido. Imagínate,
Dios nos ha dado la alegría de poder tener gente que se une a estas transmisiones de Estados Unidos, de Chile. Tenemos gente que se ha unido a estas transmisiones de España, de Australia, iglesia, de Brasil. Mira lo que Dios está orando y haciendo. La pregunta es, cuando nos den luz verde a nosotros para congregarnos, ¿estamos todavía queriendo ir a la iglesia o le estamos diciendo al Señor, queremos ser la iglesia, como esta iglesia de Tesalónica? Queremos divulgar esa palabra, queremos servir con plena certeza, queremos seguir disfrutándote a ti, Señor, por el hecho de que nos elegiste por amor, y queremos extender, divulgar esta palabra, Señor. Vuestra fe en Dios se ha extendido. Qué palabra tan extraordinaria. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fueron un testimonio de vida. ¿Te das cuenta? El evangelio no solamente es algo que yo hablo, sino alguien que yo muestro, alguien que yo manifiesto, alguien que se ve a través de nuestras acciones, a través de la manera como tratamos a las personas, a través de nuestro perdón, a través de nuestra misericordia. Versículo número 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Gloria al Señor. ¿Te das cuenta? Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Y estos son los testimonios que la iglesia realmente debería de estar dando. Testimonios de conversión. No solamente de, no, yo me fumaba una cajetilla de cigarrillos y ahora solamente me fumo uno. No, yo antes me tomaba 10 cervezas, ahora me tomo uno. No, mis amados. No. Es un testimonio de cómo fuimos convertidos de las tinieblas, de los ídolos, a la luz admirable. Conversiones reales desde dentro del corazón. Transformación por la vida y el espíritu de la palabra. No son esos testimonios que siempre nos colocaron a nosotros dar. Yo primero era pero ya soy este tipo de persona. Yo primero hacía esto, pero ya no lo hago. No, mis amados. Y no digo que esté mal en sí, pero los testimonios que Dios desea que se den son estos, de conversiones y transformaciones genuinas en el corazón, de transformaciones reales, profundas, intensas, al interior de cada una de nuestras vidas. Estos son los testimonios que se tienen que dar. Estos son los testimonios que tenemos nosotros que mostrar para que la gente quiera, para que la gente desee también, como los tesalonicenses, que reciban esta palabra con plena certidumbre, que reciban esta palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, que reciban esta palabra gloriosa y maravillosa. Y cuando ya tiene uno todo esto claro, entonces la esperanza y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Te das cuenta? No estoy mirando las fechas, no, somos entendidos en los tiempos y disfrutamos y esperamos con esperanza desde los cielos a nuestro Señor, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¡Qué palabra de esperanza! ¡Qué palabra tan extraordinaria! ¡Qué palabra tan sublime de parte de nuestro Señor para nosotros! La iglesia de Tesalónica fue una iglesia de testimonio, mis amados. Y una vez más, y quiero una vez más terminar con esto, ellos entendieron que fueron llamados con un propósito. Y nosotros necesitamos entenderlo. No nos crearon a nosotros para nosotros solamente ser puestos y aguantar la inclemencia y la dureza de los gobernantes en su sed de poder controlar la humanidad, y nosotros solamente aguantar como iglesia. No, preciosos de Dios, la iglesia fue puesta en la tierra para que sea una expresión del Dios Todopoderoso, para que sea una manifestación del Rey Eterno en gloria. La iglesia fue determinada por Dios, por cada uno de nosotros, para que nosotros, escúchame por favor, para que nosotros
cumplamos con su propósito eterno. El propósito eterno de Dios con la iglesia es que nosotros mostremos, que nosotros manifestemos al Dios glorioso, al Dios sublime, al Dios excelso, a nuestro Padre celestial. Tú y yo fuimos creados con un propósito y estamos sobre la tierra para que mostremos ese propósito. Y ese propósito es manifestar la vida y el carácter de su Hijo Jesucristo. Una iglesia pandémica de poder, una iglesia que recibe la palabra con plena certeza, con plena certidumbre. Una iglesia que en medio de gran tribulación recibe esa palabra con gozo del Espíritu Santo, y que ese ejemplo en todo tiempo, que esa fe se extiende, que otros la oyen, que otros la ven, que otros la reciben, la perciben de nosotros, y que se convierten de los ídolos al Dios vivo. ¿Te das cuenta, iglesia hermosa del Señor? Dios te creó a ti y Dios me creó a mí para que formemos parte de esa iglesia, de ese cuerpo, pero con estas características de la iglesia de Tesalónica. Que entendamos que fuimos puestos en la tierra para que nosotros mostremos, manifestemos, se vea a través de nosotros la vida gloriosa de su precioso Hijo Jesucristo. No fuimos puestos para soportar las cosas de este sistema, iglesia. No. La iglesia del Señor es algo mucho más poderoso, es mucho más grande de lo que nos dijeron a nosotros. Es que nosotros tenemos es una iglesia institucional. No, mis amados, la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Fue puesta sobre la tierra para que muestre, para que anuncie las virtudes de nuestro Rey eterno en gloria. ¿Te das cuenta? Para eso fue que nos colocaron a nosotros. Así que así debemos de hacerlo. Así tenemos que reproducir estos mensajes con vida, con esperanza a las personas. Así tenemos que predicar este evangelio, mis amados. Así, del día y de la hora nadie lo sabe sino solamente el Padre. Entonces, gloria al Señor por eso. Mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros presentamos este evangelio. Nosotros mostramos a este evangelio. Nosotros damos esta palabra gloriosa y maravillosa. Nosotros seguimos caminando en este propósito eterno y en este propósito maravilloso. ¿Te das cuenta? Y vivir este evangelio así es un regalo, es esperanzador, es precioso y es maravilloso, iglesia. Vivir este evangelio así es una maravilla. Escúchame, por favor. Cuando nos presentaron el evangelio solamente de destrucción, los corazones se llenaron de terror y de pánico. Pero el evangelio que nos fue revelado a nosotros es para eso. Lo que recibimos fue una revelación. Lo que se recibe en el evangelio es la revelación de quién es Jesucristo. No un evangelio de destrucción, mis amados. No, por favor. El evangelio que nos dieron a nosotros es el evangelio de la revelación de quién es Jesucristo, para que en la tierra la iglesia modele ese propósito glorioso. La iglesia siempre ha tenido que enfrentar a sus gobernantes ateos, marxistas, agnósticos, siempre con sed por controlar la humanidad. Siempre ha estado. Prototipos del anticristo siempre ha estado. Terremotos, desastres naturales siempre han estado. Siempre. Pandemias siempre las hemos enfrentado. Y la iglesia ha estado en pie porque hay alguien poderoso para que pueda estar en pie. La hace estar en pie nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestro fundamento. Él es nuestro piso. Él es lo que nosotros necesitamos, iglesia. No puedes olvidar esto de parte de nuestro Señor. Fuimos puestos como iglesia sobre la faz de la tierra, no para ver cómo nos defendemos. Ese no es nuestro Dios, escúchalo por favor. La iglesia fue puesta con un propósito: mostrarlo a Él, manifestarlo a Él. Y de eso se trata este evangelio. La iglesia de Tesalónica fue una iglesia ejemplo. Hoy nosotros,
le damos gracias a Dios también por la iglesia de los tesalonicenses. Y que Dios nos ayude, iglesia, a nosotros poder modelar a este Cristo glorioso y a este Cristo maravilloso. Usted vale mucho para Dios. Dios lo eligió, recuerde, por amor, con un propósito, mostrarlo y modelarlo a Él. Por favor, hay una necesidad grande allá afuera. No les presentemos un evangelio de destrucción, sino de revelación. Que la gente vea también lo que vieron en Tesalónica, la obra de vuestro amor. Que la gente vea la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia de nuestra esperanza en Cristo Jesús. ¿En medio de qué? De gran tribulación. ¿Te das cuenta cómo recibieron esa palabra? Con gozo, con gozo. Si la recibimos con gozo, la damos con gozo. ¿Y cómo la va a recibir la gente? Con gozo. ¿Para qué? Para que ellos la den con gozo. Por eso necesitamos que estas reproducciones vayan a la cantidad de gente que Dios determine, mis amados. Esto es lo que el Señor quiere, que se extienda su mensaje, que se extienda su palabra. Que Dios entonces nos dé la alegría a nosotros de poder ver y seguir estudiando a través de esta iglesia, de la primera carta a los tesalonicenses, el deseo de Dios, el anhelo de Dios en su corazón. Usted vale mucho para el Señor. Usted fue elegido por amor. Y Dios quiere que así le respondamos. Nos acercamos por amor y tenemos un propósito, no pequeño sino grande, ser una expresión de Él en tiempo real sobre la faz de la tierra. Esta sociedad necesita recibir la palabra del Dios Todopoderoso. Os escuche, por favor, no versiculitos y no folletos, sino la palabra del Dios Todopoderoso. Ellos mostraron una vida. Ellos no recibieron algo, ellos manifestaron a alguien. Y este es el deseo de Dios para tu vida y para la mía. Padre, queremos darte muchas gracias a ti en esta tarde, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria. Padre, gracias por tu palabra que tiene vida. Gracias porque nos amas. Gracias por abrirnos una vez más tu palabra al interior de nuestros corazones. Gracias por llamarnos a entender, Señor, el destino y el propósito para el cual tú nos creaste a nosotros, Padre. Qué hermoso ejemplo de la iglesia en Tesalónica, Señor Padre. Anímanos, levántanos día a día, Señor Dios de los cielos. Haznos conscientes de la necesidad de ti, bendito Padre Celestial. Enamora nuestros corazones por ti, Señor Dios de los cielos, Padre. Enamóranos, Señor Padre, enamóranos. Que podamos recibir esta palabra, Señor, amarrarla, Señor, ceñir nuestros lomos, bendito Dios eterno de los cielos, Padre, que nos abras el entendimiento y que comprendamos, Señor, que colocaste a la iglesia, Padre, sobre la tierra para que ella cumpla con este propósito glorioso, mostrarte a ti y manifestarte a ti, Padre. Gracias, Señor, que podamos abrazar esta palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te lo pedimos, buen Dios eterno, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, precioso Dios. Amén y amén. Iglesia hermosa de Dios, que esta palabra entonces haya cabida en nuestros corazones. Que el Señor se convierta en lo más grande, en lo más atractivo para cada uno de nosotros. Recuerda que fuimos llamados con un propósito grande sobre la faz de la tierra. La iglesia del Señor siempre ha estado, el pueblo siempre ha estado. Y no ha estado para que esta tribulación y estas cosas lo saquen y lo arrinconen. Al contrario, fue puesta con un propósito, mostrarlo y manifestarlo a Él. Bendiciones para todos. Que tengan un excelente resto de tarde, una noche preciosa en el Señor y que Cristo se convierta en el todo de cada una de nuestras vidas. Bendiciones en Cristo Jesús para todos ustedes. Bendiciones.